Para Rusia, el Mar Negro se ha convertido en una zona poco profunda y peligrosa. La Marina rusa ha vuelto a entrar en el curso de los ataques con aviones no tripulados de Ucrania en Crimea y Novosis después de que el crucero insignia Moscú se hundiera y el Makarov sufriera graves daños en Sebastopol. La Armada rusa del Mar Negro perdió 2 barcos sorpresa. Más tarde, los ucranianos comenzaron su asalto a Novoro, el principal puerto ruso en la costa de Azov. Las fuerzas especiales de la Armada de Ucrania lanzaron un ataque con drones contra la principal base naval de Rusia en Novorossiysk. El principal objetivo del ataque era el buque de desembarco Onegorsky, uno de los buques más importantes de la Armada rusa. Según fuentes de seguridad ucranianas, el Alinyok, una lancha de desembarco de la Armada rusa que transportaba a unos 100 soldados rusos, fue alcanzada por un dron naval de superficie. Tras este espectacular ataque naval con drones de superficie, el Olenegorsky Gornak se hundió frente a la costa de Novorossiysk. El barco comenzó a hacer agua después de que fue volcado de costado. Más tarde, se descubrió que esta embarcación de desembarque rusa se hundió lentamente frente a la costa de Azov. Los medios rusos, por otro lado, informaron que se habían enviado remolcadores para llevar el barco a puerto. Las tripulaciones del Olenegorsky Gornak, por otro lado, informaron que el barco ya no era capaz de completar su misión y ya no podía estar en servicio activo para la Armada rusa. La nave de desembarco clase Ropucha Oleik se convirtió en el 8º barco ruso atacado desde que comenzó la guerra. El Alanyok Gornak es una embarcación de desembarque de 3.600 toneladas y 360 pies de largo, capaz de transportar fuerzas anfibias cerca de la costa, atracar en puertos convenientes y descargar rápidamente cualquier carga. En otras palabras, el equilibrio en el Mar Negro ha cambiado desde que Rusia perdió a un miembro de su armada porque los ucranianos hundieron el Alinyok, el mayor barco de desembarco anfibio hundido después del buque insignia ruso Moscú. La armada rusa en el Mar Negro quedó muy debilitada como resultado de esta pérdida de poder. Antes de que los rusos se recuperaran de su conmoción, las fuerzas ucranianas en el Mar Negro atacaron el buque cisterna ruso Sik cerca del puente de Crimea. Un barco naval de superficie no tripulado ucraniano que transportaba 450 kilogramos de TNT chocó con el petrolero Sik de bandera rusa. Cuando el dron naval de superficie que transportaba explosivos tan pesados chocó con el petrolero ruso Sik, la oscuridad de la noche quedó completamente iluminada. Tras el accidente del UAV, el petrolero ruso comenzó a llenarse de agua y se hundió lentamente. Mientras tanto, el capitán del buque cisterna Sik informó por radio que no podían continuar sin el remolcador y que la sala de máquinas había quedado completamente sumergida. Las tripulaciones del petrolero ruso Sik apenas lograron escapar cuando este comenzó a hundirse. Además, los miembros de la tripulación del petrolero ruso Sik que sobrevivieron al ataque crítico afirmaron que el barco ahora está en lastre y a flote, pero no puede moverse de forma independiente. Según medios rusos, el barco Sik se acercaba al estrecho de Kerch, que conecta el Mar Negro y el Mar de Azov, cuando fue alcanzado. Tras el ataque, llegó el petrolero Sik para remolcar el remolcador Mercury hasta el puerto. Tras el ataque con drones del Sik, los funcionarios rusos en Crimea informaron que el puente de Kerch estaba completamente cerrado al tráfico. Ningún barco podría pasar por el puente después de esta orden. En otras palabras, Rusia perdió 2 barcos importantes seguidos como resultado de ataques con vehículos aéreos no tripulados y drones navales de superficie. Como resultado, la flota rusa del Mar Negro perdió su importancia. El hundimiento de estos 2 barcos rusos precipitó una crisis en Moscú. El hecho de que Ucrania, que carece de una marina regular, casi destrozara a la flota rusa del Mar Negro, enfureció a aquellos cercanos al presidente Vladimir Putin. Tras el ataque a los barcos de Moscú en el Mar Negro, el expresidente ruso Mitre publicó un mensaje enojado en las redes sociales. Según el mayor buque de guerra perdido tras el hundimiento del crucero insignia Moscú, además utilizó el hundimiento de 2 barcos rusos como una carta de triunfo para ampliar las capacidades nucleares de Rusia y lanzar amenazas nucleares a los países occidentales que respaldan a Kiev. Hacía mucho tiempo que Medvedev no se veía tan enfurecido. El hundimiento de 2 barcos rusos por parte de ucranianos parecía haber hundido los planes de Medvedev en el Mar Negro.